Muy buenas a todos, bienvenidos a Reed Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso, como vi la semana pasada que os gustó bastante el que subí con una anécdota de pesca, en este caso relativo a las anjovas, ya que era de lo que he tratado, o más bien dicho, era el pez principal del anterior vlog. En este caso me propuse hacer algo similar, también siguiendo con lo que era el anterior vlog, en este momento que lo grabo esto, donde el pez principal era un bonito, un sierra como llaman aquí en Canarias. Vamos, vamos, pepino. Buah, está rozado. Está rozado. Lo ha enganchado de cara. Todo me parece bonito. Os dejo, obviamente, ese blog por aquí por si queréis verlo. También tenéis enlazado el vídeo que os digo de la semana pasada sobre eso, las anécdotas o anécdota sobre cómo empecé a pescar las anjovas, cómo las descubrí, etcétera, etcétera. Y cuando estaba pensando en grabar este vídeo que voy a grabar hoy, he empezado a ver una cantidad de similitudes brutal, absolutamente brutal, entre las anjovas y los bonitos en cuanto a cómo los descubrí, dónde estaban incluso y lo raro que es cómo se comportan en Menorca. Y vais a ver en este vídeo porque es súper curioso. Como os decía, vi que el vídeo de la semana os gustó muchísimo. Si este os gusta también, darle like, así entiendo que os gustan y seguimos con esta serie, entre comillas, si es que la seguimos haciendo. Y nada, vamos ya, como os digo, con mi historia con los bonitos, que ya veréis que es súper sorprendente. También me gustaría que me dejarais aquí en los comentarios, ¿hay bonitos en vuestras zonas de pesca? Decidme también de dónde sois, porque muchos me comentáis, en mi zona hay bonitos, o en mi zona hay no sé qué, pero yo no sé cuál es vuestra zona. Entonces, comentad de dónde sois. Obviamente no el spot donde vais a pescar, ni mucho menos, pero sí la región, si sois de Cataluña, de la Costa Brava en concreto, si sois de Valencia, si sois de donde sea. Los bonitos, por ejemplo, sé que en la Costa Brava los hay. Creo que son peces que requieren un poquito de profundidad, a lo mejor no tanto como las bacoretas, pero por ejemplo creo que en Valencia desde costa no se dan mucho los bonitos o no se dan directamente, no me suena. Digo porque sé que Valencia es una zona un poquito más plana dentro de lo que es el agua, cuesta más, creo, encontrar profundidad. Luego en zonas de Murcia sé que también los hay, no sé si en la zona más ya del estrecho y hacia esa parte del Atlántico ya también si los hay o no, ahí lo desconozco más. En el norte creo que también hay, en el norte de la península y obviamente en las Islas Canarias también es un pez muy abundante. Creo que, según me han comentado, de los más abundantes en lo que es el spinning medio pesado o incluso ligero. O sea, es de las especies que más salen. A lo mejor lo podríamos comparar con los espetones en las Islas Baleares. Y es súper curioso, esto me voy mucho por las ramas con estos vídeos, pues se me acaba de ocurrir que es muy curioso lo que os comentaba la semana pasada con las anjovas, de que a los peces les damos valor en función de su escasez. Esto no solo pasa en los peces, pasa en todo en el mundo, absolutamente en todo. Si algo es escaso, o sea, si hay más demanda de algo, el valor es mayor. No, eso no hay más. Y como os decía, recuerdo una anécdota de alguien que es de Canarias, que me comentó hacía muchos años, que me cambiaba un montón de bonitos, 10 bonitos, por un espetón, que le encantaban los espetones, aquí los llaman bicudas. Seguramente estáis conmigo, los que sois más del Mediterráneo, especialmente en Baleares, que tenemos muchísimo espetón, que os dan absolutamente igual los espetones y os gusta mucho más sacar un bonito, lucha mucho más, para mí es más bonito, valga la redundancia respecto a su nombre también, pero vamos, yo la verdad que no tengo muy en estima a los espetones, entre que huelen mal, dientes cortantes que a veces pueden cortar el bajo. También es verdad que los bonitos también los tienen en cierta medida, pero también la lucha de los espetones suele ser bastante pobre, entonces es un pez que creo que muchos no odiamos, pero casi. Entonces, una prueba más de cómo es el valor que se le dan a los peces en base a su abundancia o su escasez. Dicho esto, y poniendo ya un poquito más en contexto, en Menorca, bonitos, peces ultra escasos, que diría que de día de hoy inexistentes. Creo que en las Baleares en general son bastante escasos. Sé que en la zona de Ibiza se captura en zona portuaria, en ciertos momentos del año, creo que en invierno. Y es que curiosamente en Menorca hace muchos años entraban también en una zona portuaria, solo una zona portuaria, curiosamente donde también descubrí que había anjovas. Como os decía, hay muchas similitudes entre estos dos peces respecto a cómo los encontré y cómo los vi y dónde se movían, al menos antes. A pesar de ser especies totalmente distintos, no ser ni de la misma familia ni siquiera. Recuerda que el bonito es escómbrido, no túnido, muchos lo confundís, ya lo sé, pues es normal, y la jova en cambio es un carángido. Como os digo, el bonito entraba hace muchos años en Menorca en zona portuaria, un puerto en concreto, vamos a resumirlo con uno en concreto. Menorca tiene, si no recuerdo mal, el segundo puerto natural más grande de Europa, y ahí es donde entraban los bonitos. Curiosamente, fuera de allí,
imposible capturarlos, o prácticamente. Y entiendo que alguien habrá capturado alguno, a lo mejor haciendo curry o algo así, pero para pescar los spinning solo entraban allí. Cuando yo me enteré de que entraban, empecé a ir en la época, digamos, buena para esos peces, cuando supe cuál era la época buena, que curiosamente era en invierno, especialmente a partir de Navidad más o menos hasta febrero, esos 2-3 meses de diciembre, enero, febrero más o menos. Empecé a ir un montón cuando me enteré de esto, y unas Navidades y fui prácticamente todos los días sin resultado, porque lo curioso es que formaban pajareras dentro del puerto, o sea, se montaban literalmente pajareras, o sea, bandadas de gaviotas comiendo los pececillos que entraban allí, el pez pasto, y los bonitos que les estaban dando caza desde abajo. Yo todos los días que fui no los encontré ni un día, y el único día que no fui, porque no pude ir durante 2 semanas, ese día entraron y la gente capturó un montón desde costa. O sea, brutal. Ley de Murphy totalmente, el día que no voy, están ahí. Pude clavar uno, no sé si antes de este día que hubo muchos o después, en esas fechas, pero pude clavar uno. Yo ahí iba con una Smith Bayliner, me acuerdo, una caña hasta 21 gramos, la primera caña de gama, digamos, alta que tuvo para spinning. Cometí el fallo de emparejarlo con un Shimano Rarenium 2500. El Rarenium fue creo que fue el primer carrete que incorporaba la tecnología, el material CI4, que patentó Shimano. Entonces era un carrete ultra ligero, a mí me encantaba estéticamente, y el error fue que la caña era ciertamente larga y un pelín pesada, entonces era un poco una pesadilla para mover paseantes. Por eso os incido mucho y tengo muchos vídeos diciéndoos, súper importante equilibrar bien el equipo de pesca, y sobre todo no penséis que un carrete más ligero es mejor, a veces es peor. Con lo cual, bueno, yo iba con ese equipo muy ligero y era el más pesado que tenía en ese entonces, digamos, de spinning, porque anteriormente había tenido carretes de marcas raras, porque no llegaba Shimano hace un montón de años en Menorca. Y obviamente tampoco llegaban cañas de spinning, con lo cual sí que tenía ya una Shimano Nexave, que fue mi primera caña de spinning hasta 40 gramos, y que es verdad que ese equipo era más pesado, pero también una caña muy antigua, muy pesada. Imaginaros, el Rarenium 2500 pues iría mucho peor aún con esa caña, con lo cual aún con la Smith Bayliner pues quedaba mejor compensado. De hecho compré ese combo directamente. Pero como os digo, un equipo bastante ligero y era lo más pesado que utilizaba en ese entonces en Menorca. Y pude clavar uno, pescando, recuerdo, con un Viva Parade. Los que seáis más OGs, los más old school, seguro que recordáis el Viva Parade, uno de los primeros jigs que llegó en tamaños más o menos pequeños y enfocado para spinning, que era un jig que era una especie de pletina metálica, no sé si tenía algo de plomo, un material así bastante denso, y sobre todo lo más característico era que estaba forrado con una especie de plástico o resina muy grueso. Entonces con ese señuelo, llevaba, recuerdo, con un anzuelo simple, recuerdo perfectamente el anzuelo que era además, conseguí clavar uno, sin pajarera, sin nada, simplemente yo iba lanzando, solía salir alguna serviolita de vez en cuando mientras estabas pescando, y yo lo que estaba haciendo era esperar las pajareras. De hecho recuerdo que me iba moviendo incluso por la zona de puerto, como es un puerto enorme, pues con el coche probando distintos puntos, y recuerdo pues eso, que salía alguna serviolita mientras esperaba la pajarera de bonitos, que creo que nunca llegué a ver yo en directo. Entonces, haciendo eso, conseguí clavar uno una vez. Me picó más o menos en el fondo con recogida bastante lenta y empezó a tirar, pero como una locomotora con ese equipo tan ligero que yo llevaba. Recuerdo que de repente noté que lo había perdido, pero en realidad no, era el pez que estaba viniendo hacia mí, porque luego volvió a tirar, metió otra carrera súper larga, y creo que nunca había notado una carrera tan potente en un equipo de spinning, a pesar de que a veces anteriormente había clavado peces muchísimo más grandes, pero que directamente me rompían, como algún atún o alguna serviola enorme que clavé con equipos cuando no tenía ni idea de spinning, ni de pesca en general. Pero vamos, un pez que más o menos podía parar, pero que tenía muchísima potencia. Me hizo varias veces esto de venir hacia mí, yo pensaba que lo había perdido, y creo que la tercera o la cuarta vez que me lo hizo, yo pensaba, vale, otra vez viene hacia mí, pero no, ahí se había desanzuelado. No perdí ni el jig, no me cortó ni nada, simplemente se me escapó y me quedé con la espina clavada de sacar ese bonito. Entonces nada, ese año ya prácticamente no se volvieron a ver, y los años siguientes, esto calculo que sería 2012-2013, y los años siguientes ya nunca más, que yo sepa al menos, ha vuelto a ver estas pajareras que eran prácticamente diarias, se ve años atrás. Yo lo sé por lo que me han comentado, como os digo, yo no lo he vivido nunca. Pero a partir de eso, hace ya pues, alrededor de 10, 12 años, 13 incluso, pues ya no ha vuelto a ver esta frecuencia de bonitos entrando en esa zona portuaria.
coincidió que fue, creo que más o menos el momento donde se empezó a proteger muy severamente el atún rojo. No sé si eso tiene algo que ver o no, es decir, que el atún, la proliferación de la población de atún rojo incidiera en la población de bonitos. A lo mejor porque cuando el atún rojo es pequeño se come las huevas del bonito, o cuando el atún rojo tiene cierto tamaño se come los bonitos cuando son pequeños, o porque el atún cuando es grande se come los bonitos aunque también sean grandes. No lo sé, a lo mejor no tiene nada que ver, puede ser simple casualidad, no es algo que no descarto, por supuesto, pero bueno, os lo digo como información, o a lo mejor para aportaros algo y incluso que a lo mejor algunos saquéis otras conclusiones o podáis aportar algo, pero así es como ocurrió la historia para mí de los bonitos en Menorca. Pero no acaba aquí, y es que no sé si un par de años después o así, pescando desde embarcación en ese puerto, sí que pude capturar uno. Recuerdo que éramos como 5, 6, 7 en la embarcación y conseguimos clavar, creo que casi todos, pero solo sacamos 2. Uno onando, que lo habéis visto además recientemente en el canal y en los inicios del canal también, y otro que lo saqué yo. Hicimos ese doblete, en ese caso recuerdo una cañista de 60 gramos, bastante cortita, más bien para pescar desde embarcación, carrete creo que eran 4000 o así, y un jig de 60 gramos, con lo cual equipo bastante potente, y pescando desde embarcación el bonito salió muy bien, dando muy buena lucha, porque esos recuerdo que nos los llevamos y pesaron creo que alrededor de, bueno, concretamente Nando se lo llevó, yo no me llevé el mío. Nando se lo llevó y creo que había pesado el suyo, los dos eran más o menos iguales y estaba alrededor de 6,5 kilos, si no recuerdo mal, con lo cual tamaño brutal, muy buen tamaño. En ese caso no fue con pajarera, vimos algunos ataques, nos acercamos, lanzamos y pescando por el fondo pues nos picaron. Entonces, ahora sí, esta es mi historia con los bonitos, ya veis, súper curiosa, muchas similitudes con la anjova porque solo estaban en zonas portuarias, sí que es verdad que las anjovas siguen estando y ellos parece que no. Supongo que también las anjovas son mucho más sedentarias y se quedan en las zonas portuarias, no sé si prácticamente toda su vida. En cambio los bonitos yo entiendo que obviamente entrarían y saldrían siendo peces pelágicos, que la anjova también lo es, pero el bonito lo veo mucho más nómada, mucho más de moverse. Entonces, esta es la historia, espero que os haya parecido interesante, espero que me dejéis sobre todo vuestros comentarios también, cómo es vuestra historia con los bonitos, cómo los encontrasteis, si es algo habitual en vuestras zonas, si no, si es raro, si a veces se dan, y sobre todo lo que creo que más aporta en estos vídeos es cuando me comentáis algunos, pues según vuestra experiencia, que de repente ha empezado a haber unos peces en una zona, como hicisteis con el tema de las anjovas, que un compañero me comentaba que en una zona en concreto pues había empezado a verlas de repente, él estaba pescando durante años y de repente un año empezó a verlas. Con lo cual creo que es súper enriquecedor estos comentarios en estos vídeos, la sección de comentarios vamos a decir, para sacar este tipo de información que me parece súper interesante. Lo dicho, si os gustan estos vídeos, darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para no perder los próximos vídeos. Sin más me despido, hasta la próxima. Todo me parece bonito.